Bien, ¿cómo están? Buenas noches, queridos hermanos. ¿Cuántos de los pre hay presentes hoy acá? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos de los preadolescentes están presentes acá? 1, 2, 3, 4, 5. Bien. Y colaboradores, por supuesto. Bien, ¿de qué hablaron hoy los pre? Están pestañeando, mira. De- Vamos, vamos que arranca. ¿Dónde está Bauti? ¿De qué hablaron, Bauti? Del Espíritu Santo. Bueno, yo no sabía que habían hablado de esto. Cuando normalmente el que habla con el que tiene la apertura y le dice, bueno, vamos a hablar de este tema, y se lo comparta a Tomás. Gracias. Y después entré en el Zoom para bajar el video y prepararlo para subirlo a las redes. Y lo veo al tío Jorge hablando del Espíritu Santo. Bien, vamos a hablar de nuevo del Espíritu Santo. Yo no sabía que en la actividad de pre habían hablado, pero vamos a ampliar un poquito más. Osvaldo siempre dice, cuando el Señor te habla dos veces de lo mismo, por algo es. Nunca es una repetición, nunca es engorroso, mucho menos es pesado, sino todo lo contrario. Cuando el Señor nos quiere hablar dos veces de lo mismo, tiene algún motivo para nosotros en particular, o tiene un motivo también, por supuesto, para toda la iglesia. Pero quisiera hablar acerca del Espíritu Santo en función de palabras del Señor Jesucristo. Miren, a lo largo de toda la Biblia tenemos desplegada y desarrollada la enseñanza y la doctrina acerca del Espíritu Santo, pero es interesante escuchar la enseñanza de la boca misma del Señor Jesucristo. Es decir, es cierto que la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos va desarrollando de diferentes maneras la actividad del Espíritu Santo, pero es de la boca de alguien que lo conoció o fueron conocidos desde toda la eternidad pasada, si podríamos definir la eternidad como algo que en el pasado, pero para ubicarnos en nuestro presente en toda la eternidad pasada, hay dos personas que se conocieron desde siempre, tres en realidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero en este caso, al hablar acerca del Espíritu Santo, en algunas cuestiones prácticas para nuestra vida, estas dos personas, el Señor Jesús y el Espíritu Santo, se conocieron desde toda la eternidad y por lo tanto, en tres capítulos, Juan 14, 15, 16, encontramos cómo el Señor va desarrollando lección tras lección todo aquello que Él siempre supo acerca del Espíritu Santo y todo aquello que nosotros necesitamos saber acerca del Espíritu Santo para que no sea un agente desconocido en nuestra vida. Entendemos que el Espíritu Santo cumple una tarea y cumple una tarea fundamental tanto en la obra de Cristo, tanto en la obra de la creación, como también en la obra en nuestra propia vida. Sin el Espíritu Santo hubiésemos quedado absolutamente huérfanos en nuestra relación con Dios. Y el mismo Salvador, el mismo Señor Jesucristo, antes de ir a la cruz, y aún contra todos los sentimientos que tenían los discípulos cuando escucharon de su propia boca que él tenía que ir a morir a Jerusalén, padecer de manos de los ancianos y de los escribas, y ser clavado en una cruz, y ser sepultado, y todavía ellos estaban procesando esto de ser levantado. En el medio de todas estas expresiones que el Señor les va dando, les dice, pero yo no los voy a dejar huérfanos. Y dice algo más, vayamos al mismo capítulo que tomó Tommy en esta noche como referencia y es precisamente Juan capítulo 16. Juan capítulo 16. En el momento en que los discípulos se sentían tristes por los anuncios constantes y claros del Señor Jesús, de lo que iba a suceder dentro de pocos días, Él les pide y los anima con una serie de promesas que solamente Él podía dar. Y
Una de ellas es: no los voy a dejar huérfanos. Juan 14, versículo 18. Yo no los voy a dejar huérfanos. Y esta expresión es interesante. Todos los grandes referentes religiosos de la humanidad, sea cual fuere, o todos los grandes humanistas, o todos los grandes pensadores y filósofos, siempre han tenido seguidores. Y la idea y el pensamiento de esos hombres culminó en el momento en que ellos partieron de este mundo. Ninguno de aquellos que dijeron tener la verdad por excelencia pudieron completar el concepto de la verdad ni perpetuar su pensamiento, porque a la vez que surgía un pensamiento filosófico, siempre surgía otro que se le oponía. Y entonces esos pensamientos siempre estaban en lucha, en pugna. Pero el tema es que todos aquellos que dijeron que tenían cierta iluminación en algunos temas o que tenían claridad en algunos temas, cuando llegó el momento de la muerte, todos aquellos que le seguían se quedaron sin su referente. No es algo que nos ha sucedido a los cristianos, a los hijos de Dios. Es más, el Señor Jesucristo pronuncia aquello de no los voy a dejar huérfanos, comprendiendo profundamente el sentir de aquellos, especialmente de aquellos que le habían acompañado, los 12 que le habían acompañado en su ministerio a lo largo de esos 3 años y 3 años y medio aquí en la tierra. No los voy a dejar huérfanos. Pero a la vez, el Señor Jesucristo dice algo más acerca de Él mismo. Y Él dice una palabra que pareciera que es contradictoria. Él dice en el capítulo 16, versículo 7, lo siguiente: yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Les conviene que yo me vaya. Miren, todos aquellos que hemos tenido la experiencia o pasar por la experiencia de alguien que se ha ido de nuestra vida, de muchas formas, de muchas maneras, seguramente que nos hemos resistido en algún punto a la idea de que esa persona se vaya. Es natural en nosotros. Nos aferramos a las personas que amamos, nos aferramos a las personas que queremos. Y aún como hijos de Dios, cuando alguien amado, querido por nosotros, ha sido llamado a la presencia de Dios, se presenta en nuestra alma, en nuestro corazón, esa lucha humana, natural, de que no quiero que se vaya, quisiera que se quede más tiempo conmigo. Pero bueno, no está en nuestras manos, está sin duda en la voluntad de Dios. Nos negamos a esa verdad. En el caso de los discípulos era absolutamente igual a nosotros. Ninguno de ellos concebía de que el Señor Jesucristo se vaya de este mundo, los deje huérfanos, y aun cuando el Señor ya les había anticipado de que no los iba a dejar huérfanos porque la venida del Espíritu Santo era importante, el Señor les recalca en este capítulo la importancia de irse de este mundo. Cuando uno va desglosando los versículos que siguen, del 7 al 15, nos damos cuenta de la importancia y de la conveniencia de que el Señor Jesucristo se hubiese ido, que el Señor Jesucristo haya partido de este mundo, que ya no lo vean más con los ojos de esta carne, y ellos tenían que empezar a aprender a verle con los ojos de la fe en función de el testimonio del Señor, en función de las promesas y en función del cumplimiento de aquello que sucedería en Pentecostés, es decir, la venida del Espíritu Santo a la vida de todos creyentes, y esto se fue replicando a partir de ese momento en todos los hijos e hijas de Dios hasta nuestro día, y hasta que el Señor venga a buscar a su iglesia o nos lleve a su presencia. Es decir, esta conveniencia que para los sentimientos no era tal, a los efectos prácticos era absolutamente necesario que así fuera. Claro, nosotros lo vemos 2000 años después, a la distancia, con toda la escritura completa. Podemos leer después lo que escribe Pablo, lo que enseña Pablo acerca del Espíritu Santo, y vamos recopilando argumentos para estar tranquilos y para comprender esta verdad, pero había que estar en el zapato de los discípulos, ¿verdad? Aquel que era el amado, aquel que había estado con ellos, aquel que los había acompañado, que los había aconsejado, que los había consolado, que había estado con ellos, que había compartido todo ese tiempo, de repente ya no iba a estar más. Pero no era un problema de repentización, era un problema de relación.
Y entonces, claro, podemos comprender por qué aquellos discípulos no querían que el Señor se fuera. Ya no iban a disfrutar de la compañía humana y presencial del Señor junto a ellos, como había sido todos esos días. Pero el Señor siempre mira más allá, y yo siempre repito esta frase: el Señor siempre deja lo mejor para después. Y ese después tenía que ver precisamente con la llegada y con la venida del Espíritu Santo a morar con ellos, a morar entre ellos y a morar en ellos, en cada uno de ellos. Y esto sin distinción de lugar, porque el mismo Espíritu Santo de Dios que estuvo presente en la actividad de preadolescentes hoy en la tarde, en Santa Elena, en los adolescentes, esta noche aquí, está presente en todo lugar en donde se proclame al Salvador, al Señor Jesucristo, conforme a las Escrituras, y se predique a Cristo conforme a la Escritura, y se enseñe de Cristo conforme a la Escritura, y se adore a Cristo conforme a la Escritura. Es decir, que Él no está limitado a este espacio en que nosotros estamos hoy. Estamos contentos de que seamos parte de ese grupo exclusivo en toda esta tierra de hombres y mujeres que tenemos el Espíritu Santo de Dios en cada uno de nosotros y que nos permite a la vez apreciar mucho más la sabiduría del Señor Jesucristo cuando dijo: les conviene que yo me vaya. ¿Por qué existía esta conveniencia? Bueno, dice versículo 7, segunda parte, dice: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, pensamiento de lógica, simple de parte del Señor, si yo no me voy, dice, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Pareciera que el Señor está tratando como con niños, ¿verdad? En esta consecuencia de lógica. Si yo no me voy, el Consolador no viene. Pero si me voy, el Consolador viene. Ya había estado preparando con respecto a la persona del Espíritu Santo. Y ahora, en esta sencilla lógica que les plantea, les dice: me voy, no quedan huérfanos, viene alguien, va a ocupar un lugar importante, por eso es que me tengo que ir. Y comienza a partir de aquí a desarrollar una serie de enseñanzas que tienen que ver con esa conveniencia en que el Señor Jesucristo marcaba de irse y que venga el Espíritu Santo a su vida. Y él dice lo siguiente: cuando Él venga, versículo 8, habla de Espíritu Santo, va a tener una triple tarea, no solamente con ustedes, no solamente con la iglesia, sino también con este mundo. Cuando el Espíritu Santo venga, Él va a hacer tres cosas. Él va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y ahora les explica por qué razón el Espíritu Santo realiza esta tarea. ¿Y saben una cosa? Esta tarea de convencimiento la realizó el Espíritu Santo en nosotros a través de la palabra antes de recibir a Cristo como Salvador. Pero a la vez es una tarea que el Espíritu Santo necesita hacer en nosotros a través de la palabra cada vez que nuestra vida se desvía o no está conforme a los parámetros de la palabra de Dios. Él dice lo siguiente: cuando el Espíritu venga, va a convencer al mundo: pecado, justicia y juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Fíjense que no dice de pecados, no está hablando de los frutos de la naturaleza, sino que está hablando de la esencia de todo pecado. ¿Cuál es? La incredulidad. La incredulidad. Por eso dice: cuando el Espíritu Santo va a llevar adelante esta tarea de pecado, por cuanto este mundo no cree en mí. Y qué interesante, porque la primera tarea que realizaron los discípulos, después de bajar del aposento alto, después de haber sido llenos, ¿sí?, del Espíritu Santo, la primera tarea que hicieron, ¿cuál fue? Predicar el Evangelio, predicar acerca de Cristo. Y fueron a esa fiesta de Pentecostés y hablaron en una experiencia extraordinaria, como fue el hablar en diferentes lenguas o dialectos de los que estaban ahí presentes. ¿Y qué hicieron? Predicaron acerca de Cristo. Y predicar acerca de Cristo era convencer a ese mundo religioso, pero sin relación con Dios. Y lo primero que tenían que entender era que eran pecadores. El primer discurso de Pedro apuntó directamente al hueso, por así decirlo, del corazón del pueblo judío. Y les dijo: ustedes mataron
al autor de la vida. Se lo dijo, y fue tal el poder de esta exposición de la palabra de Dios, que dice que aquellos que escuchaban se golpeaban el pecho, compungidos. ¿Por qué? Porque habían sido convencidos de pecado, y entonces se sentían y se sabían responsables delante de Dios de sus hechos y también de sus consecuencias. Queridos hermanos, cuando nosotros escuchamos el mensaje de salvación en las diferentes circunstancias, hace 50 años atrás o hace un mes atrás, hace una semana o hace unos días, queridos hermanos, para nosotros no fue distinto. La experiencia de aquellos hombres y mujeres fue igual para nosotros. Tuvimos la necesidad de ser convencidos. La necesidad de ser convencidos de que éramos pecadores, convencidos de pecado, convencidos de que ofendíamos a Dios. Y por lo tanto, ese convencimiento vino a través de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Detengámonos un momento y recordemos esa hora. Recordemos ese momento. Claro, cada uno de nosotros lo manifestó de diferentes formas, de diferentes maneras. Pero el punto fue común para todos nosotros. Fuimos convencidos de pecado. De que hasta ese momento no creíamos, no queríamos creer. De diferentes formas o manifestaciones negábamos la realidad de Dios, negábamos nuestra responsabilidad delante de Dios, negábamos el poder de Dios, negábamos la persona y la existencia de Dios. Negadores seriales, pecadores, ignorantes. Y sin embargo el Espíritu Santo vino a nuestro auxilio y fuimos convencidos de pecado. Y dice algo más, de pecado por cuanto no creen en mí. Y fíjense que lo pone en tiempo presente, constante. La humanidad vive en este pecado constante, constantemente decide no creer en Dios. Lo segundo dice, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más. Es decir, de justicia porque nosotros pretendíamos tener nuestra propia justicia y necesitamos conocer a aquel que es por excelente, el único justo y sin pecado ante el Padre, ante Dios. Y entonces nuestra justicia queda por el suelo y resalta la justicia de Él, ante la cual nadie tiene excusa. Nadie tiene excusa. Y lo tercero, y de juicio. ¿Por qué? Porque se trata del juicio que habitualmente el mundo hace con relación a Cristo, mirándolo a Él, hablando de Él y diciendo cualquier cosa acerca de Él. No sé cómo han sido sus experiencias últimamente cuando han tenido que hablar con alguien acerca del Salvador, acerca de Jesús. Pero hay un problema dentro del ambiente evangelístico a nivel mundial. Cada vez se habla menos acerca de Jesús como una persona real en las vidas. Cada vez se habla menos y se enseña acerca de la realidad de la presencia de Jesús en la vida del creyente. Cada vez se habla más acerca de diferentes formas de manifestación, nuestra buena conducta, nuestra moral, de lo que sea de nuestra vida cristiana. Pero no se habla acerca de Jesús. No se enseña acerca de que Jesús está con nosotros tal como lo prometió todos los días hasta el fin del mundo. De que está en nuestro hogar, de que está a nuestro lado, de que está en nuestra mesa, de que está cuando estoy con el celular, de que está cuando estoy sentado en la compu, que está conmigo cuando estudio, que está conmigo cuando estoy con mi esposa, que el Señor es. Hay un cuadrito muy antiguo, ¿cómo es que decía Osvaldo? Te digo las primeras palabras, me vas a ayudar. Testigo silencioso en nuestra mesa, oyente silencioso en nuestra conversación, y creo que tenía una pequeña frase más. Hablaba, es una frase muy vieja, lo he visto en diferentes hogares cristianos de años, pero habla la realidad de que Cristo está presente con nosotros y en nosotros todos los días de nuestra vida. Este es el gran problema de esta evangelización sin Cristo. De la evangelización sin Cristo. No se lo tiene en cuenta como el elemento esencial para que la vida de las personas cambie. Si yo no tengo este elemento de comparación, su vida con la mía, por supuesto,
Si yo tengo, por supuesto, perdón, que voy a vivir como quiera, si yo no tengo esta comparación constante de mi vida con la vida del Señor, conmigo y Él, por supuesto que voy a vivir como quiera y voy a poner yo los parámetros, sean cuales fueren. Pero yo tengo que comprender que esta relación con Cristo es vital. Por eso el Señor le dijo, van a tener que ser convencidos de pecado, de justicia y de juicio. Pero aparte, porque dice finalmente en su palabra, por cuanto el príncipe de este mundo, el promotor constante de los juicios equivocados en contra de Cristo, ha sido ya juzgado. Fíjense entonces, queridos hermanos, lo que significa que el Espíritu Santo, del cual aprendieron hoy los preadolescentes, haya tomado esta decisión absolutamente necesaria, porque siempre fue en favor de los que no creen para ayudarles, pero en favor de los que sí creemos para alentarnos. Siempre fue de esta manera. Ahora, rápidamente, yo quisiera marcar 7 formas en que el Espíritu Santo opera en nuestra vida como hijos e hijas de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 1 nos enseña, pueden buscarlo, pero nos enseña que todos nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Pablo habla de ese hecho en tiempo pasado. Dice, estábamos muertos. Está marcando una situación de nuestra muerte espiritual. Pero Juan capítulo 3, versículo 3 nos habla acerca de la necesidad de ser nacidos a través del Espíritu y de la palabra para comenzar a disfrutar esta nueva vida. Es decir, que todo aquello que los discípulos disfrutaron con el Señor en persona, en Jerusalén, en Israel, nos está siendo propuesto para nosotros disfrutarlo, salvo algunas excepciones, por supuesto, en la práctica, para disfrutarlo personalmente con Él. Pero para esto era necesario la nueva vida. Y esto es lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Comunica la vida de Dios a nuestra vida. Cristo está en el cielo. ¿Cómo puedo participar de su vida? Por medio del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Ahora sí, Romanos capítulo 8, versículo 9. Fíjense lo que dice. Romanos 8, 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Está hablando de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida diaria, de nuestra cada hora, de nuestro cada minuto, de nuestro cada día, de nuestro cada año. No vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Por lo tanto, cada nuevo hijo de Dios, cada persona que acepta a Cristo como Salvador, pasa a formar parte de este gran número de hombres y mujeres que ya no son considerados carnales, sino que son considerados o somos considerados como espíritu, porque el espíritu vive en cada uno de nosotros. Dice el versículo, lo leemos nuevamente, el 9, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu, o de acuerdo a las condiciones del espíritu. Y pone aquí la condición, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. A veces muchos han catalogado al Señor como muy duro en sus palabras, pero la verdad es que no es duro, es realista. Y de la misma forma en que lo dijo en forma bien sencilla y práctica, conviene que me vaya para que el Espíritu venga, nos dice, si alguno no tiene el Espíritu, no pertenece a Cristo. No le pertenece a Él, no es un hijo de Dios, no es un creyente, no es un cristiano, no lo es. La vida que recibimos en el momento que aceptamos a Cristo como Salvador, ese punto crucial de nuestra experiencia humana de pedir perdón por nuestros pecados, porque fuimos convencidos de pecado, de justicia, de juicio, ese punto es el punto en donde todo cambió. Cambió mi eternidad, cambió mi pasado, cambia mi presente y cambió mi futuro. Todo cambió. ¿Pero por qué? Porque el que había sido prometido vino a mi vida, vino a tu vida, querido hermano, para ya no ser y para no vivir como vivíamos de acuerdo a nuestros conceptos. El Espíritu Santo comunica la vida
a nuestra vida. Lo segundo que hace, si pensamos que es poco esto que hemos expresado, que tengamos la vida de Dios y que el Espíritu mora en nosotros para animarnos a esta nueva vida, hace algo mucho más, un paso más, un escalón más en esta experiencia como hijos de Dios. Nos une como creyentes y nos incorpora al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Mire, no por el hecho de venir a una iglesia local, de sentarnos en la silla de una iglesia local, significa de que pertenecemos al cuerpo de Cristo. La membresía de una iglesia no pasa por ahí. Yo tengo que estar seguro de que soy miembro de la iglesia de Cristo porque mi vida está unida a la vida de Cristo. Y la única forma de que mi vida esté unida a la vida de Cristo a través de perdón de pecados, recepción de la obra de Cristo en mi favor, y a partir de ese momento sí pertenezco al cuerpo de Cristo. Pertenecemos en términos universales, si se quiere. Cada uno de nosotros, hermanos entre nosotros, por la obra de Cristo, somos hermanos de todo aquel que recibe a Cristo como Salvador de acuerdo a las condiciones de la palabra. Es decir que yo soy hermano en Cristo de un creyente en el Congo, yo soy hermano en Cristo de un creyente en Europa, yo soy un hermano en Cristo de un creyente en Groenlandia, en donde haya alguien que confiese a Cristo como su Salvador, es mi hermano y es mi hermana. Pero también el Señor tenía muy en claro lo que significaba formar parte de una congregación y de una congregación local. Y esto acontece y sucede en el momento que una persona acepta a Cristo como Salvador y encuentra un grupo de hombres y mujeres, todos redimidos por la misma y única obra de salvación, y comienza a comprender a través de la palabra lo que significa que seamos hermanos y hermanas. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, vamos rápidamente hacia allá. Justamente el capítulo, uno de los capítulos claves para aprender acerca de los dones del Espíritu, dice 1 Corintios 12, 13 lo siguiente: porque por un solo Espíritu, Espíritu Santo, está en mayúscula, por un solo Espíritu fuimos todos bautizados, sumergidos, inmersos, metidos, para hacerlo más claro, todos los que somos hijos de Dios, en un cuerpo. Es decir, querido hermano y hermana, usted aceptó a Cristo como Salvador en ese mismo momento, de una forma en que no lo podemos dimensionar o definir, Dios lo sabe. En ese momento en que usted aceptó a Cristo como Salvador, fue incorporado dentro de algo que antes no conocía. Un cuerpo. La iglesia de Cristo, con las normas y las condiciones que Dios pone para su iglesia a través de su palabra. Y a partir de ese momento comenzamos a relacionarnos de una manera absolutamente distinta a cómo nos relacionábamos antes con el resto de las personas. ¿Por qué? Porque con mi hermano tenemos muchísimas cosas en común. Muchas cosas en común, cosas que ya no tengo en común con este mundo, con relación a lo espiritual, porque antes éramos hijos de ira, al igual que los demás. Pero ahora, al ser librados de la ira de Dios, somos hijos, siervos, consiervos y hermanos en la iglesia de Cristo. El Espíritu Santo obra y opera en nosotros, uniéndonos con Cristo e incorporándonos en su cuerpo, es decir, en la relación que tenemos con todos los creyentes. 1 Corintios 15, 22, vamos hacia allá, dice lo siguiente: porque así como en Adán todos mueren, ¿sí? Un presente continuo es este verbo, es decir, esto está sucediendo todos los días, desde Adán hasta hoy, y si el Señor nos sigue dando días hacia adelante, sigue sucediendo. Todos los seres humanos en Adán, ¿sí? Constantemente están muriendo, ya están muertos espiritualmente, pero mueren físicamente para prepararse para la segunda muerte, que es la separación eterna de Dios.
Pero dice, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y está planteando el tiempo verbal como una posibilidad para todos. Dios no quiere que nadie perezca, que todos sean salvos. Por eso la posibilidad de salvación está para todas las personas. Pero se ha hecho efectivo en aquellos que hemos aceptado a Cristo como Salvador, aquellos a los cuales el Espíritu vino a nuestra vida. Y cuando el Espíritu Santo vino a nuestra vida, entendemos esto, la sentencia de Adán ya no es para nosotros. Puede ser que moramos físicamente si el Señor nos llama ante su presencia, puede ser, pero no tememos a la segunda muerte. Nacimos 2 veces para morir una vez como una posibilidad si es que el Señor no nos viene a buscar antes. Pero ahora, en este momento, todos, absolutamente todos, estamos involucrados, los que somos hijos de Dios, en este otro aspecto. Todos hemos sido vivificados. Tenemos vida en Cristo a través de su Espíritu. Esto es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Nos ha vivificado. En tercer lugar, Efesios 1.13. Anduvimos más o menos con los mismos pasajes con el Tommy hoy. Efesios 1.13. Pero está muy bien. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, está hablando de Cristo, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Si bien este versículo en sí es para un mensaje aparte, ¿sí? Pero lo que dice en forma clara es que otra de las actividades del Espíritu Santo en nuestra vida es sellarnos, literalmente, darnos la seguridad de nuestra salvación. Si hay alguien que ve esa marca, es Dios en primer lugar. Si hay alguien que nos reconoce como hermano y que no se avergüenza de llamarnos hermanos, es Cristo. Pero a la vez esa marca que no la ve este mundo, la ve este mundo a través de nuestra relación con Dios y de nuestra vida espiritual, porque nos ven o nos tienen que ver diferentes. Somos hijos de Dios, hemos sido unidos al cuerpo de Cristo, estamos unidos como hermanos en ese cuerpo, el Espíritu nos ha comunicado vida de parte de Dios y también nos ha dado seguridad en cuanto a nuestra salvación. Al ser un sello que no se puede romper, nos da pertenencia a Dios, somos su propiedad adquirida y recibimos autoridad de parte de Él, como de una ley que no se puede cambiar ni revocar. Entonces, nos detenemos un poquito acá, quedan 3 temas más o 3 puntos o 4 puntos más para ver rápidamente. Y miremos de nuevo a las primeras palabras. El Señor dijo, les conviene que yo me vaya. A este punto, yo les pregunto, ¿convenía que Él se vaya? Claro que convenía. Claro que convenía. Si el Señor Jesucristo no se hubiese ido a este mundo, hay tanta riqueza de su vida, de su persona, de su relación, que no hubiésemos gustado, porque aún siendo Dios y hombre, su permanencia en este mundo hubiese estado limitada por su cuerpo físico y en un lugar determinado. Y el Señor entendía el alcance y la grandeza de la obra de la salvación. Y entendía que era necesario que el otro Consolador venga, que iba a ser dado a todos los que habríamos de creer en Cristo como Salvador, y entonces la riqueza de la experiencia nuestra con el Señor se amplió, se amplificó inmensamente, inmensamente. Yo me imagino, trato de imaginarme la experiencia de los discípulos años después de haber visto a Cristo ascender al cielo. Me imagino lo que tiene que haber sido para ellos decir, el Señor tenía razón, hoy le conocemos mucho más que cuando estaba con nosotros aquí en la tierra. Ahora comprendemos que nunca nos dejó huérfanos, ahora comprendo que era necesario que el Espíritu Santo de Dios
more en mi vida. More en mi vida. En cuarto lugar, reproduce el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. No el temperamento. Esto es algo que viene con nosotros de acuerdo a nuestro nacimiento. El carácter que puede ser moldeado conforme a la persona y el ejemplo de Cristo. Hay un coro muy viejo que cantábamos y hace mucho que no cantamos, pero bueno, creo que se canta por ahí en adolescentes, en pre, no lo sé. Poco a poco puedo ver cambios nuevos en mi ser. Cristo me cambia a mí, me cambia ya mi Jesucristo. Y aunque yo voy lento, estoy creciendo y un día voy a alcanzar esa perfección de carácter que es el carácter de Cristo en mi vida. Si yo hoy, después me convertí a los 14 años, ¿sí? Después de tantos años no puedo ver ningún cambio y no puedo identificar ningún cambio en mi vida y en mi carácter, y eso no quiere decir que no sigo luchando con mi vida y mi carácter como hijo de Dios. Tengo un pequeño gran problema. Si mi carácter no ha ido cambiando conforme a medida que fui creciendo en el conocimiento del Señor Jesucristo, estoy en un problema. Pero no estoy solo en esa tarea. El Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros nos ayuda para que se replique en nosotros todo aquello que le pertenece al Señor Jesucristo. Y es nada más y nada menos que Gálatas, ¿cómo es? El fruto del Espíritu, Gálatas, los ¿5? Muy bien, el fruto del Espíritu Santo. Todo lo que hemos ido aprendiendo a lo largo del inicio de la escuela dominical tiene quizás un poquito más de sentido para nosotros hoy. ¿Para qué me tuvieron todos los domingos de la escuela dominical aprendiendo amor, gozo, paz, paciencia? ¿Para qué? Bueno, para esto, para que comprendas, querido niño, y para que comprendamos, queridos mayores, de que nuestro carácter necesita ser moldeado conforme a cómo vamos conociendo a Cristo, porque cada uno de los aspectos del fruto del Espíritu Santo hablan de la persona de Cristo en perfección, en totalidad. Y esto es para que nos parezcamos cada día más a Él. El Espíritu Santo hace esta tarea, pero hay una condición. El capítulo 15 de Juan lo explica claramente. ¿Cuál es esa condición? ¿Cómo se replica el carácter de Cristo en mi vida? El Señor se lo dijo. Separado de mí, nada pueden hacer. Si hay algo que no se puede imitar, es el fruto del Espíritu Santo. Se puede imitar, porque tarde o temprano salta la liebre de nuestra carnalidad. Tarde o temprano sale. Lo que somos cuando no tenemos vida espiritual. Lo que somos cuando no llevamos una vida cautiva a la persona de Cristo. Lo que somos carnalmente cuando no confesamos nuestros pecados, cuando no pedimos perdón, cuando no leemos la Biblia, cuando no nos congregamos, cuando todas aquellas cosas que eran ajenas a nosotros antes de conocer a Cristo ahora forman parte de nuestra vida espiritual. El Señor lo dijo claro, separado de mí nada pueden hacer, mucho menos manifestar el fruto, mucho menos manifestar el carácter de Cristo. Y esta es una tarea netamente espiritual en nosotros, para el bien de los demás. En quinto lugar, cumpliendo la obra de Cristo resucitado a través de cada uno de nosotros. Porque en definitiva, cuando el Señor dijo, obras más grandes harán, no le estaba diciendo a los discípulos que tendrían mucho más poder que el Señor para replicarlo aquí en la tierra. Sin duda que el Señor estaba pensando en términos de alcance de la obra, porque ya no serían solamente testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, y hasta los confines de la tierra. De esta obra, sin duda, el Señor estaba hablando. De la obra de alcanzar a hombres y mujeres hasta donde Él quiera llevarnos a cada uno de nosotros para que esto suceda y acontezca. Quizás puede parecer que la obra de Santa Elena sea pequeñita, ¿verdad? Quizás puede parecer. A veces van los hermanos que se preparan para esto y de repente no hay la cantidad de personas que uno quisiera ver. Claro, lógico. Todos aquellos que
alguna vez hemos comenzado una tarea de ampliar, ¿sí?, o amplificar la obra de Dios aquí en la tierra, en las personas, siempre anhelamos de que sean muchos. Es natural que esto acontezca. Ahora, lo distinto es sostener la obra aun cuando sean poquitos. Porque ahí está el convencimiento del que está trabajando, del que está haciendo la obra. No nos olvidemos que el Señor empezó con muy poquititos en esta tierra. Apenas 12, que después fueron 11 y después fueron 13, ¿sí? Porque hubieron, ¿sí? Se puede discutir. Y después un 14, como fue el apóstol Pablo. Y después fueron sumándose y así. Pero las obras siempre comienzan de menor a mayor. Y esto es lo que Dios ha hecho. Replica en nosotros la posibilidad de alcanzar por medio del poder del Espíritu Santo, que obra primero en mí, que obra en cada uno de nosotros, para llegar a la vida de los demás. ¿Qué es lo que los demás ven y que hacen atractivo? Sí, está bien, los maestros de escuela dominical, de preadolescentes, de jóvenes, los que nos toca predicar, tratamos de prepararnos de tal forma de que aquellos que nos escuchen, bueno, no solamente comprendan, sino que también vean algún atractivo en el mensaje que enviamos. Pero es una obra netamente espiritual. Es netamente espiritual. Y eso quiere decir que cada vez que tenemos que hacer esto que estamos haciendo en esta noche, que hoy me toca a mí, antes tenemos que ver cómo estamos espiritualmente para transmitir lo que queremos transmitir. Si yo estoy en pecado, por más que hable mi boca, muchas veces voy a hacer un címbalo, una lata que hace ruido, porque no va a llegar a nadie. Y yo creo aún así todo, el Señor ha tenido mucha condescendencia y consideración con aquellos que hablamos y compartimos la palabra, aún en nuestras limitaciones. Pero tiene que ver en que si yo voy a hacer esta tarea, tengo que estar bien espiritualmente. Ya sea que sea el que busca a los chicos, el que los reparte después, el que prepara una taza con leche, el que alcanza un vaso con agua, como el que se preparó para dar la lección, como el ayudante o la hermana que ayuda también en la escuela. Toda obra tiene que ser espiritual. Y de esta manera nosotros así replicamos esta obra para extensión de la gloria de la obra de Dios. Y en sexto lugar, revelando las cosas que son de Cristo. Porque el Señor dijo, tomará de lo mío y os lo hará saber. Mira, querido hermano, mira, querida hermana, cada vez que te sentás a leer la Biblia, quizás nunca lo pensaste de esta manera, quizás nunca lo pensaste, pero cada vez que nos sentamos a leer la Biblia, tenemos un tutor, tenemos un ayudante maravilloso. Más que un ayudante, tenemos un maestro maravilloso, y es el Espíritu Santo de Dios, que toma lo que es de Cristo a través de la palabra y nos lo hace saber. Capaz que alguno dice, pero qué capo que soy, mirá lo que acabo de descubrir en la Biblia. No fuimos ningunos genios. Fue la luz que el Espíritu Santo hizo en nosotros, en nuestro entendimiento a través de la palabra, para comprender quizás en un pasaje que lo leímos 100 veces y que nos fue explicado 200 veces y por excelentes maestros 300 veces, y de repente te sentaste y el Espíritu Santo te enseñó algo que los demás no vieron. Que los demás no comprendieron, no lo vieron, no tuvieron la luz o tuvieron luz para ver otro aspecto de la Escritura, pero nunca fuera de las Escrituras. Jamás. Entonces, querido hermano, esto es un privilegio que por supuesto el mundo no tiene. Cada vez que nos sentamos a leer la Biblia, el Espíritu Santo toma lo que es de Cristo y nos lo hace saber. Y lo que uno aprende de esa manera no lo olvidamos jamás. Jamás. Yo puedo recordar cosas que aprendí antes de que comenzara a compartir la palabra en una iglesia local. Y yo recuerdo aquellas lecciones que me sentaba con una lapicera y con un cuaderno, como hace el tío Osvaldo, toda la reunión acá, ¿sí? Me sentaba y escribía, y escribía, y escribía. Tengo cuadernos llenos de mensajes, pero también tengo cuadernos donde me sentaba a leer la Biblia y anotaba y escribía y escribía. Esas cosas uno no las olvida jamás.
porque también es una tarea del Espíritu. Toma y nos da, toma y nos da. De la riqueza de Cristo, de la persona de Cristo, del conocimiento de Cristo, toma de Cristo y nos lo hace saber. Y por lo último, y creo que esto es importante porque volvemos al principio, el Espíritu Santo hace real y palpable la presencia de Cristo en nuestra vida. Vamos a Juan capítulo 16, por último. Juan 16. Versículo 7. Juan 16, 7. Título en nuestras Biblias, la obra del Espíritu Santo. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador no vendría a vosotros, más si me fuere os lo enviaré. Mateo capítulo 28, 20, ¿qué dice? ¿Se acuerdan de memoria? ¿Qué dice? Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa promesa que el Señor dio allí antes de partir de este mundo, antes de subir al cielo, antes de ser llevado entre las nubes, tenía estrecha relación con las palabras de Juan capítulo 16. Es decir, la presencia del Señor Jesucristo, yo voy a estar, tenía que ver con esto. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí está el Señor. Y cada vez que leemos, cada vez que escuchamos, cada vez que aprendemos, Cristo está presente y está presente cada vez que nosotros decimos, sí, Señor, estás. No sos un objeto de mi imaginación, no sos un objeto que me hago en mi mente, como decir, bueno, sí, es Jesús, es Cristo, no, está con nosotros. Y por lo tanto así tiene que ser vivido y así tiene que ser disfrutado. Lo peor que le puede pasar a cualquier grupo de personas que se denomine iglesia de alguna manera es que Cristo esté fuera de la puerta, esté afuera. Porque puede tener una vida religiosa puertas adentro, puede tener buenas obras, puede tener un montón de actividades, pero si Cristo no está presente dentro de la vida de la iglesia local, y es lo mismo que decir que si Cristo no está presente en nuestra vida en forma particular, nos va a pasar lo mismo de Apocalipsis. Y aquí yo estoy a la puerta y estoy golpeando porque quiero que salgan, que vengan a mí otra vez. Comeré con ustedes, ustedes van a comer conmigo. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Quiero que disfrutemos de esa comunión que alguna vez dijeron que tenían conmigo. Y esto es netamente espiritual. Por segunda vez en el día los preadolescentes escucharon acerca del Espíritu Santo y hemos ampliado un poquito más algunas ideas, algunos conceptos y algunas enseñanzas. Pero saben una cosa, muchas veces hemos hablado acerca de este tema y saben otra cosa, nunca tenemos que dejar de hablar de este tema, porque toda nuestra vida es espiritual, sostenida, motivada, incentivada por el Espíritu Santo de Dios, que es el Espíritu de Cristo, guiados a toda verdad, que es lo mismo que decir guiados a lo que vamos a recibir de la persona de Cristo, sin temor a equivocarnos, porque la palabra de verdad es la palabra inspirada por el Espíritu. Ahora comprendemos quizás un poco más, un poquito más, y ojalá que esta noche salgamos de este lugar con este convencimiento de que ahora comprendemos un poco más por qué el Señor le dijo a los discípulos, les conviene que yo me vaya. Y todavía quedaría mucho más para hablar acerca de él. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, y a seguir animando nuestra vida espiritual, nuestra relación con Cristo, nuestra relación con Dios, nuestra relación con el Espíritu. Y una pequeña salvedad. Nunca van a encontrar en la Biblia ninguna oración hacia el Espíritu Santo. Jamás. Jamás. Porque si algo que caracteriza al Espíritu es la humildad de ponerse en el lugar que le corresponde en su tarea y en su función, que es exaltar al Padre,
a través de la obra de Cristo a nuestro favor. Démosle gracias a Dios por el Espíritu Santo, sí. Le demos gracias al Señor por el Espíritu Santo, sí. Pero es a través del Espíritu Santo que hacemos esto. Que el Señor bendiga su palabra.